Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Guam Radio 94.1 y SIAT TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. El libro es resultado de un seminario que se llama Seminario Café de la Ciudad. Es organizado desde 1993 por la Huamascapotzalco a través del área de estudios urbanos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Ahí el propósito es discutir, digamos que de manera informal, sin perder el rigor académico, los temas relacionados con la ciudad. Es decir, la ciudad entendida como objeto de estudio y no como un escenario donde se llevan a cabo las grandes transformaciones urbanas. ¿Y eso qué significa? Invitar a diferentes actores sociales, a funcionarios públicos que inciden directamente sobre la transformación de la ciudad, a diferentes especialistas como historiadores, antropólogos, urbanistas, arquitectos, demógrafos, geógrafos, etcétera, que planteen diferentes maneras de abordar la ciudad. Eso significa hablar sobre el tema de los servicios urbanos, la arquitectura de la ciudad, la transformación morfológica y al mismo tiempo plantear el papel que tienen los ciudadanos en la transformación de la ciudad y cómo la ciudad también cambia a los ciudadanos que habitan esa misma ciudad. Me refiero de manera particular a la Ciudad de México, pero hablar de la ciudad es hablar de todas las ciudades. Cuando hablamos de la ciudad, estamos hablando de la infraestructura y del equipamiento que se construye en la ciudad. ¿Cómo inciden estas transformaciones o políticas urbanas en la ciudad? Podemos poner muchos ejemplos. Un ejemplo que me parece recurrente es el de de las grandes unidades habitacionales. El libro tiene un artículo donde se plantea el impacto que tuvo o la importancia que tuvo la construcción de las grandes unidades habitacionales. Se construyeron para dar satisfacción a la demanda de vivienda, pero eso implica, por un lado, pensar los intereses políticos que hay detrás de la construcción de las grandes unidades habitacionales, por un lado. Por el otro lado, también implica hablar de los diferentes estilos arquitectónicos con los cuales se llevaron a cabo esas ciudades y la manera en cómo esa densificación de la vivienda transforma las actividades cotidianas de esos habitantes de la ciudad. Pues las consecuencias son muchas. La pregunta que me haces es muy interesante porque ese proceso de gentrificación de la ciudad también está hablando de un proceso de segregación de la ciudad. Cuando planteamos el tema relacionado con diferentes partes de la ciudad, es decir, pienso en este momento Interlomas, es una ciudad muy apretada donde solo se puede habitar la ciudad a partir de que una persona tenga un vehículo. Es decir, no es una ciudad que pueda ser habitada o pueda ser vivida o gozada o padecida si no es a través del vehículo. Claro. Esta parte de la ciudad, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad, está diseñado para que la gente pueda caminar y vivir sus espacios públicos abiertos. Hay otras partes de la ciudad, por ejemplo, la del Valle, la Narvarte, que pueden ser zonas de la ciudad completamente caminables. Pero esta, como la que te decía, Interlomas o Santa Fe, están dirigidas hacia otro sector de la ciudad y son maneras distintas de ver la ciudad. Es decir, estamos hablando de ciudadanos que viven encapsulados en sus vehículos, encapsulados en el centro comercial o en sus departamentos. Es decir, estas diferentes políticas urbanas de vivienda nos están dando cuenta de una manera de concebir distinta de los ciudadanos que habitan esta ciudad. Mira, eso depende de las diferentes políticas urbanas, ¿no? Podemos hablar de las políticas urbanas que tienen que ver con la infraestructura. Un ejemplo emblemático del cual nos plantea este libro, donde podemos ver desarrollado en este libro, es el relacionado con el drenaje del Valle de México. Ese tipo de proyectos transforman la ciudad, primero porque están resolviendo un problema que tiene que ver con las inundaciones del Valle de México y al mismo tiempo está transformando la morfología de la Ciudad de México. Ese es un ejemplo. El otro, como te decía, tiene que ver con el problema de la vivienda, pero también tiene que ver con el problema de los servicios urbanos, la dotación de servicios urbanos, es decir, el drenaje, la pavimentación, el alumbrado público. Todo eso cambia la manera en cómo la gente vive, goza o padece sus espacios urbanos, ya sea en un espacio urbano reducido, que puede ser la casa habitación o la colonia, o los grandes espacios públicos, como puede ser el centro histórico de la Ciudad de México. Todos esos temas, digamos que cuando les metemos lupa,
nos dan un panorama general de cómo la ciudad ha cambiado y de la importancia que tiene analizar desde el presente hacia el pasado los temas relacionados con las grandes urbes. Creo que el problema fundamental en el caso que me planteas de la vivienda, bueno, estamos en un momento de la ciudad en el que la ciudad se está redensificando de nueva cuenta, ¿no? Pero también está el otro problema que tiene que ver con el que se está construyendo vivienda nueva en la periferia de la ciudad. Y evidentemente son dos extremos. En el caso de la vivienda construida en la periferia de la ciudad, estamos frente a un problema donde la calidad de vida disminuye considerablemente. Cuando la vivienda, cuando se hace vivienda de redensificación en ciudades como esta, particularmente en la Ciudad de México, en estas zonas de la ciudad, pues la población resulta evidentemente beneficiada. Claro, evidentemente se promulgan leyes, decretos, etcétera, para ir, organizando la transformación de la ciudad, la transformación urbana y morfológica de la ciudad. Pero el problema, en realidad, no son tanto los reglamentos, sino que se respete la reglamentación, el reglamento en sí mismo, sino que se respete la reglamentación y se lleven a cabo realmente a pie juntillas todos esas nuevas leyes, decretos que se expiden para mejorar las condiciones de la ciudad y de sus habitantes. Yo creo que la pregunta que me haces también es muy interesante porque la Ciudad de México, si tú la ves, te metes al Google Maps y la ves desde arriba, vas a ver una ciudad que ha crecido de manera caótica. Este crecimiento no es nuevo. Evidentemente muchas de las delegaciones, la Ciudad de México, el Distrito Federal antes, había desarrollado una serie de planes y cada delegación sus planes y programas urbanos, pero la ciudad es un ente vivo, es un organismo vivo que va creciendo a veces al margen de los planes y programas urbanos. Y eso es muy difícil de controlar únicamente a partir de decretos, ¿no? Se necesita una participación muy cercana entre las autoridades y los habitantes de la Ciudad de México. Si no, esto se va volviendo una especie de caos. Y este problema que estamos viviendo ahora no es nuevo. Viene de finales del siglo XIX, particularmente en el entre finales del Porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana, donde podemos dar cuenta que la ciudad comenzó a crecer un poco caóticamente porque no se respetaban las reglamentaciones relacionadas con la ordenación del territorio urbano. Yo no soy muy optimista al respecto. Yo creo que en principio si se hacen leyes, reglamentos, decretos, tendrían que respetarse, pero hay otra cosa muy importante. Hay que educar también a la población de esta ciudad a que respete esos reglamentos que se están llevando a cabo. De manera paralela, los funcionarios tienen que hacerlo. Si no, se da esta corrupción de la cual la Ciudad de México no queda exenta, ¿no? O sea, es un problema nacional. También lo podemos ver reflejado en la Ciudad de México. Si no hay una correlación entre las autoridades y los ciudadanos, es difícil que la ciudad pueda cambiar. Y si se dan los cambios, van a ser cambios muy, muy lentos. Van a llevar muchas generaciones, porque esos cambios no se dan solo por decreto, sino que tiene que haber un cambio en la mentalidad de sus habitantes al mismo tiempo que de sus autoridades. Yo creo que hay diferentes tipos de ciudadanos, así como hay dentro de nuestra misma Ciudad de México diferentes tipos de ciudades, ¿no? Cada quien habita su ciudad dependiendo de cuál es la relación del territorio, de la ubicación en el territorio y de la relación que mantenga esa ciudad. Yo creo, o sea, si tú me pides una definición de cómo es ese ciudadano de esta urbe capitalina, me resultaría difícil definirlo de manera tajante. Más bien creo que hay diferentes tipos de ciudadanos, porque hay diferentes tipos de ciudades, y eso nos enfrenta justamente a la pluralidad, a la diversidad y a la versatilidad de esta Ciudad de México. Porque la ciudad es de todas y todos, es decir, es una ciudad que es transformada por diferentes sectores sociales, al mismo tiempo que de sus autoridades a través del decreto de leyes o de reglamentos que inciden directamente en la transformación material de la ciudad. Pero al mismo tiempo nosotros como ciudadanas o como ciudadanos cambiamos la ciudad con nuestro andar cotidiano. No solo los habitantes que vivimos de manera cotidiana en la ciudad y de nuestras autoridades, sino también en ese sentido creo que el libro es una llamada de atención para reflexionar acerca de la ciudad y no dejar pasar por alto
todo lo que ocurre en esta ciudad. Siempre hay maneras de reflexionar y de transformar esta ciudad a partir de la revisión del pasado y de los problemas presentes. Yo creo que el tema de la movilidad está relacionada con el transporte y yo, desde mi particular punto de vista y como usuaria consuetudinaria del transporte público, yo creo que lo mejor de estos últimos gobiernos ha sido la instrumentación de un transporte público eficiente como el Metrobús o como el tren suburbano, que permite una movilidad eficiente, rápida y la disminución del tránsito de vehículos particulares. Yo creo que el tema de la movilidad en ese sentido es muy importante porque no solo eficiente, sino además mejora la calidad de vida de sus habitantes. Yo creo que la Ciudad de México, si tuviera más líneas de Metrobús, más líneas de tren suburbano, sería mucho mejor, porque eso disminuiría el transporte privado que a veces satura las grandes avenidas o las calles principales de la Ciudad de México. Pues yo los invito y las invito a que lo lean, porque es un libro que no solo está orientado a los especialistas, a la academia, sino a toda aquella persona que quiera profundizar en los temas relacionados con la ciudad. Nos va a permitir comprender la ciudad en la que vivimos y las ciudades de este planeta. Bueno, pues yo los invito a que asistan a la feria universitaria que organiza la UAM Azcapotzalco, porque ahí van a encontrar una cantidad impresionante de libros y de literatura que pueden abrirnos el horizonte respecto al mundo que habitamos. Cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. UAM Azcapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. UAM Radio 94.1 y SIAD TV invitan. Librofest Metropolitano 2017.